Colombia es un país laico, según la constitución política que nos rige, pero en esencia es muy católico en sus creencias, ubicándose entre los 10 países con más católicos en el mundo. Según esto, uno puede asumir que la formación moral del colombiano está muy atravesada por estos valores que vienen de la religión. Pero ¿qué tan necesarios son los principios religiosos a la hora de formar moralmente a nuestros jóvenes y niños? ¿Realmente la moral religiosa garantiza el comportamiento correcto del individuo o se puede ser lo suficientemente íntegro sin necesidad de ellos? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Estás bien, Samu? Me voy a ir al infierno. Ven para acá. ¿Quién te dijo eso, mi amor? Hoy en la clase de religión dijeron que todos éramos pecadores y que nos íbamos a ir al infierno. No, mi amor, eso no es verdad. Esas son creencias antiguas que nos decían para asustarnos, pero nada más. Pero sí es verdad, eso nos dijo nuestro profesor, que los niños que mienten se van para el infierno. No, mi amor, no. Escúchame una cosa, Samu. Nadie se va a ir al infierno, ¿sí? Además, si nos fuéramos a ir todos, esto estaría muy lleno, ¿no crees? Pero yo he sido grosero, me he peleado en el colegio, soy malo. No, tú no eres malo, Samuel. Mírame, tú no eres malo. Solo eres persona. Los humanos cometemos errores y eso no nos hace unas personas malas. Mamá, ¿me puedes ir para mi cuarto? Sí, mi amor. Pero si quieres hablar aquí voy a estar, bueno. Bueno, Mauricio, Jimena, ¿tienen hijos? Sí, yo tengo dos niñas, una de 6 años y una de 2. Yo tengo un varón de 14 años, 14. en plena adolescencia. ¿Qué tan difícil es esa etapa, Mauricio? Bueno, realmente es complicado. Uno piensa que cuando están pequeños, los problemas de ellos, uno dice, no, esto es dificilísimo, pero son problemas pequeños. A medida que van creciendo, los problemas también crecen con ellos, los acompañan, y pues ya cuando pasan de ese periodo de la preadolescencia a la adolescencia, pues efectivamente hay muchas cosas en su personalidad que cambian socialmente, cambian. Entonces, pues uno tiene que estar preparado porque es una etapa compleja, no es una cosa difícil ni a la que haya que tenerle miedo, pero sí uno asume desafíos. Pero a mí sí me da miedo. Pues yo creo que siempre hablo de mi hijo tiene 6 años y yo creo que enfrentar esa etapa de la adolescencia es una de las cosas, es uno de mis temores. ¿Sabes? Sí siento como expectativa de lo que va a pasar, pero la verdad estoy como disfrutándome de los 6 y los 2 años, que también pasan muy rápido. Entonces como que el aquí y el ahora, mis hijas están chiquitas, seguro después ya vendrán los grandes problemas. Yo creo que uno de los desafíos es justamente cuando uno evalúa, bueno, cómo fue mi adolescencia, pues es entender que los tiempos van cambiando y ellos se enfrentan hoy a realidades muy distintas. Claro, yo en esta semana hacía el mismo ejercicio, bueno, ¿y yo qué hacía a los 14 años? Y yo decía, no, venga, yo a los 14 años, yo soy de la ciudad de Bogotá, y yo decía, yo a los 14 años andaba en bus por Bogotá, súper tranquilo, todos los días estaba en la calle con mis amigos, o sea, había unas dinámicas distintas que hoy yo digo, venga, yo no sería capaz de mandar a mi hijo solo en un bus hoy, tal vez porque las realidades sociales son muy diferentes. Yo no lo mando ni a la tienda y eso era muy común, ¿no? Claro, uno iba a la tienda a los 8 años. Sí, exacto, o sea, y los papás se quedaban en la casa esperando y... A mí me pasó Sí, algo no pasaba particular nada. y es que yo fui una niña más bien muy protegida. Entonces yo en ese momento, obvio, yo, ay no, me protegen mucho, no me dejan ir Quiero ir a la yo quería ir a la tienda, quiero ir a la tienda, yo tienda. quería ir y no me dejaban. Y ahora digo, gracias papás, porque entendí por qué lo hicieron y digo, con toda la razón, obviamente. Claro, por ejemplo, en mi hogar pues eran 2 mujeres mayores, pues, nos llevamos 2 años cada uno, pero ellas eran 2 mujeres mayores, pero nosotros por la realidad de mis papás, tener que trabajar, pues salíamos al colegio solos a las 6 de la mañana,
regresábamos del colegio solos a las 6 de la mañana y fue una dinámica que adquirimos. Yo tengo en mi conciencia, entonces yo hago las cuentas y yo digo, a los 6 años me iba solo para el colegio porque pues estaba en transición, y pues mis hermanas igual, eran las dos, pero lo tenían que hacer solas, y entonces uno viene y dice, no, venga, yo cómo lo voy a mandar solo. Mis hermanas, o mi hermana mayor hoy tiene a 2 hijos adolescentes también, de 15 y de 16, y ella dice, no, toca llevarlos al colegio, viven en el mismo sector, en la misma ciudad, todo es igual, pero ella dice, no, yo no puedo hacer eso porque hoy es un mundo completamente diferente. Entonces creo que sí, pues estamos enfrentándonos a tiempos diferentes que se convierten en un reto y en un desafío para los papás de hoy. ¿Qué tipo de creencias religiosas tienen? ¿A qué religión pertenecen? Pues mira, yo vengo, digamos, de ser católica porque sí, porque nací en una familia católica que no era la más practicante, pero digamos que eso fue lo que yo vi de pequeña. Estudié en un colegio de monjas, entonces yo tenía que ir a la misa, hacía la primera comunión, todo, pero desde la inconsciencia, ¿me entiendes? Solo el porqué. Desde el deber ser. Exacto, entonces yo crecí en esa ruta. Después me junto con mi esposo, que es igual, vaya a misa, todo, pero lo haces porque el domingo toca ir a misa, no esa conciencia. A medida que empiezo a crecer, empiezo a ver cosas de la iglesia que no me gustaban y entonces empecé a sentir que no me identificaba a ir a la misa o a hacer como el ritual de la misa. Entonces yo, ok, me gusta, o sea, tengo mi relación con Dios, pero no quiero que esto sea así, como impuesto, como... Entonces, no conocía mucho, no tenía mucha información. El hecho es que al final empiezo a entender que, ok, la misa no es la relación con Dios, no es ir a una iglesia, no es pertenecer a una religión, porque ondeé, pero realmente no sentía que algo me identificaba. Entonces al final, después de casarme por lo católico, porque me casé en la iglesia y todo, dije, me casé como porque no sabía dónde más casarme, como dónde se hace este ritual tan bonito. Después dije, ¿por qué lo hice si al final no lo sentía como una católica verdadera? Pero me imagino que tu familia lo esperaba igual. Pues sí, sobre todo la de mi esposo, son más como de la iglesia, sí, pero al final ellos son muy como, haz lo que sea después de que sea bajo el amor. Entonces, esa ahorita yo podría decir, tú me dices, ¿qué religión tienes? Y yo digo, el amor por Dios, porque creo absolutamente en Dios, en todo lo que hay en el universo, respeto lo que es la madre tierra, entonces es como una mezcla de todo un Dios poderoso, pero desde el amor, no asisto a ninguna religión. Bueno, pues al igual que la otra invitada, yo vengo de una familia católica muy tradicional. De hecho, toda mi familia paterna es javeriana, entonces con una relación muy cercana a la comunidad jesuita. Estudié en colegio católico con sacerdotes yendo a misa cada 8 días, entonces ya uno se sabía la misa de memoria. Era un ritual. Era un ritual, pero digamos que mi proceso sí se da mucho más rápido en la religión, no porque la religión católica sea mala, sino que yo no me sentía igual a gusto, no sentía que eso llenara como mis expectativas, y a los 14 años tuve la oportunidad de conocer el cristianismo, justamente en la edad que tiene mi hijo, en la adolescencia, donde tienes una presión social muy grande, donde tus amigos te empiezan a hablar de otras cosas, de rumba, de tomémonos un trago, de salgamos, de las niñas. En mi caso era, no, yo quiero ir a la iglesia. Y fue una decisión personal, tomada conciencia, al igual que lo hicieron en su momento mis hermanas, y empezamos los 3 a asistir a la iglesia cristiana. Mi mamá lo hacía también, mi papá no, mi papá seguía asistiendo, perteneciendo hasta el día de hoy al catolicismo, sin ser el católico más practicante. Como la mayoría de todos nosotros. Pero digamos que yo sí empecé ya a tener una relación muy diferente con Dios. Hoy en día totalmente convencido de que el cristianismo es la manera, como tú decías, no como una religión, porque pues si entramos al concepto de que es la religión ya es otra cosa, que de pronto socialmente a veces no se entiende, pero para mí el cristianismo simplemente es un estilo de vida. La Biblia habla de que a los primeros que siguieron a Jesús los llamaron cristianos, entonces los cristianos o verdaderos cristianos son seguidores de Jesús que ven en él un estilo de vida. De hecho, pues es un parámetro donde le digo a la gente, cuando no sepa qué hacer, pregúntese qué haría Jesús en su lugar, en sus zapatos, y por ahí es la cosa. Entonces, para mí sí, definitivamente, pues la vida espiritual es muy importante, y pues es la manera
como junto con mi esposa formamos a nuestro hijo. Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos a hablar de eso, de los hijos y cómo les inculcamos estos valores religiosos. Bueno, Jimena, ¿cómo le inculcas los valores a tus hijas? Bueno, valores, siento que es por un lado diferente como a la espiritualidad, a la religiosidad, o sea, como que decidimos que en mi vida es una vida llena de valores desde el amor. Entonces, cuando ya nace mi hija, que yo ya estaba pues como en este despertar espiritual que es el mío, mi propio camino, sabía que no quería transmitirle la idea de ir a una iglesia, de que allá estaba Dios, porque es que yo de niña me preguntaba muchas cosas, porque eso es un subjetivo para un niño, ¿no? Ahí está Dios y rézale, pero ¿quién es? ¿Dónde está? Entonces yo empecé a hablarle de Dios como algo que era invisible, que no podíamos solo sentirlo, y que Él te escuchaba, pero nunca quise transmitirle tampoco el tema de está viéndote todo el tiempo, hay un Dios castigador, en donde si te portas mal las cosas no, eso no. Entonces, desde el comienzo mi hija ha creado una relación muy bonita que yo digo, wow, ojalá hubiera podido yo desde esa edad ser tan consciente en cómo me comunico con el cielo, ¿no? Como con todo ese poder infinito que está allá con seres celestiales. Entonces, ella es de las que a veces le pide cosas como, no sé, ay, ojalá no vaya trancón, y yo, mi amor, un momento, eso no es de Dios, eso es del ser humano, no tiene control en eso, porque claro, tú de niño entiendes que él todo lo puede, que yo le pido cualquier cosita, entonces eso ha sido muy bonito, y ella me ha enseñado, porque la otra está muy chiquita, como a yo misma formularme cosas, ¿verdad? Yo pedía esto en automático, tú pides, tú agradeces, pero no lo haces de verdad como en conciencia absoluta. Entonces, de esa es la forma en la que yo le he ayudado a relacionarse con un Dios. El tema de los valores, Mauricio, ¿cómo se los has inculcado a tu hijo, sobre todo ahora en este tema de la adolescencia que es tan retador? Bueno, yo me veo obligado a contar algo, porque creo que para mi hijo eso es fundamental. Mi esposa, cuando está embarazada, tiene un embarazo de alto riesgo. Mi esposa sufre endometriosis, de hipotiroidismo, eso le conlleva a ella tener un embarazo de alto riesgo. Y en el momento del parto, pues el niño entra en sufrimiento fetal. Médicamente él desarrolla lo que se llama el síndrome cascada, él empieza a caer, y al tercer día de nacido, pues él presenta una crisis de hipoglicemia, casi se muere, y eso lo llevó a tener no una convulsión, sino un estatus convulsivo. Él duró 17 horas convulsionando, y al cuarto día de nacido, estando en la UCI, su diagnóstico médico era una parálisis cerebral. Para nosotros, pues vuelvo y lo repito, si no lo había dicho, no sé, somos misioneros cristianos junto con mi esposa, pues entonces el tema de la fe es fundamental. Los médicos nos decían no hay nada que hacer, su hijo va a ser un vegetal, y nosotros nos aferramos a la fe, a la oración, a creer en ese ser supremo que es capaz de regenerar al ser humano, de hacer un cerebro nuevo, y Dios sana completamente la vida de mi hijo. Hoy mi hijo a sus 14 años pues es un niño completamente normal, contrario a lo que la ciencia o los médicos esperarían. Y entonces desde que él crece y empieza a tener una conciencia, pues bueno, primero vive en una iglesia, tiene unos papás que todo el tiempo le hablan de Dios, que le sirven a Dios, que viven para Dios, pero hay algo que para él es fundamental y supremamente claro, y él entiende y sabe y dice, yo soy un milagro de Dios. Y él lo habla. Iba a decir, o sea, qué fuerte eso que vivieron ustedes y lo pueden catalogar ahora como un milagro. Claro, de hecho, pues entrando específicamente en el momento, pues ustedes dos que son mamás, mi esposa vivió ese proceso, a los 4 días te dicen, tu hijo va a estar en una cama toda la vida, a los 4 días siendo un chiquitín en la UCI, nos dicen al mediodía le vamos a hacer 3 cirugías en la tarde, pues porque le tenían que él no podía deglutir, no podía succionar, o sea, no podía alimentarse. Y bueno, oramos por él, el milagro se da inmediatamente y llega un momento, para no alargar la historia, en que hay 5 médicos frente a nosotros en la UCI viendo cómo mi hijo succiona, viendo cómo mi hijo traga la leche, y quien rompe el silencio, porque fue un silencio muy largo, es la neuropediatra, y sus palabras pues obviamente nunca se me olvidarán, y ella dice, esto es un milagro. O sea, no hay otra manera de describirlo, él no tiene por qué hacer eso, no debería estarlo haciendo, y pues nada, de ahí para allá él viene con un proceso donde cada vez que cambiamos de ciudad o de médico por alguna razón, nos dicen, ¿y dónde está el niño de la historia? O
O sea, ¿cuál es el niño que me está contando que convulsionó, que tenía parálisis cerebral? Porque pues el que yo veo no es. Y pues entonces vuelvo y te digo, a partir de ahí, pues inculcarle la vida espiritual no ha sido complicado porque él sabe que es producto de un milagro de Dios. Es decir, esos valores que él tiene como persona están muy enfocados hacia la religión. Sí, digamos que para nosotros, pues, entender lo que tú decías es muy importante, y es más, yo le invito a todos los papás a eso. Dios no es un Dios castigador, y la manera como yo tengo que hablarle de Dios a mis hijos nunca es esa. De pronto es un error que se ha cometido en la religión, sí hay que reconocerlo, pero para mi hijo es simplemente tú haces las cosas bien y nunca vas a tener una consecuencia. Entonces él sabe que no debe decir mentiras. En ese concepto nosotros le enseñamos a él desde muy pequeño, Dios lo sabe todo y Dios le cuenta todo a los papás. Entonces tú no puedes decir mentiras porque los papás lo saben, y de alguna extraña manera Dios siempre va a buscar la forma en que uno sepa. Entonces lo recogíamos en el colegio, ¿cómo te fue? Bien, ¿pasó algo raro? No, seguro. Entonces claro, uno con el no ya sabe, seguro que no pasó nada. Bueno, está bien, te voy a contar, pasó tal cosa, pero él sabe, vuelvo y te digo, que no es un tema de reprensión, de que no puede hacer nada, de que todo está malo, de que Dios me va a castigar o Dios me va a condenar. No, simplemente es un estilo de vida y es tratar de hacer las cosas de la mejor manera, dejándote guiar por Dios y entendiendo, porque pues es lo que él ve en su hogar, en la vida de sus padres, que para nosotros pues el vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido pues es completamente fundamental. Yo ahí pienso como que, o sea, lo que tú cuentas me parece primero maravilloso, ser testimonio de precisamente un milagro, y no siento que vamos por un camino en donde Dios lo es todo, sino que, por ejemplo, yo, ¿qué pienso? Digo, ok, cuando tú dices que los niños dicen Dios lo sabe todo, pienso yo, ok, ¿desde qué punto está teniendo la conciencia de hacerlo porque Dios lo está viendo? Y entonces eso es lo que yo he querido como pensar para mi hija. Yo digo, quiero que ella lo haga por conciencia y en libertad de que tomo esta decisión de hacer esto porque yo sé que no debo hacerlo, no porque Dios me está viendo. Y esa es como mi constante pregunta, ok, esto que le voy a transmitir a mi hija es para que ella aprenda desde su propia perspectiva a tomar decisiones buenas, no porque mamá está diciéndolo o porque hay un Dios que la ve. Ese es como el punto. Yo pensé lo mismo, digamos, Mauricio, por ejemplo, eso no es una manera de presionar a los niños para que crean en un Dios y sobre todo pues para que no hagan nada porque los está viendo todo el tiempo. Vamos al podcast de Manuela y me lo respondes después de comercial. Todos tenemos una historia que contar y las creencias religiosas son una parte fundamental en la construcción de nuestra personalidad. Hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Lena Lee, que nos va a contar su viaje espiritual y todo lo que ha aprendido de la mano de las creencias religiosas. Bienvenida. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lena Lee, es un placer conocerlos, espero que nos podamos divertir. ¿Cómo describirías tu educación religiosa? Bueno, creo que mi educación religiosa fue al principio muy tradicional, en mi caso personal un poco más hacia el cristianismo, porque mi mamá lo era, aunque era muy contradictorio en mi caso, porque mi mamá practicaba el cristianismo y a la vez creía en la brujería. Entonces ella también iba a lo que se conoce todavía como el indio amazónico, que es muy, muy grande, es muy grande. O sea, masas de gente van allá a que les vendan, por ejemplo, esencias y cosas para la buena suerte, que les hagan limpias, que les hagan rezos, que les hagan todo ese tipo de cosas. Ahí fue cuando como que empecé a tener un concepto propio, un concepto mío de lo que me parecía y no correcto. Porque realmente la religión solamente es creada para crear un patrón de manejo social. Socialmente intentan implantarte que hay alguien superior a ti que te va a castigar por hacer eso mal. Entonces, de ahí empieza a desencadenarse como todo el problema y todas las formas en que las personas creen y sienten que tienen que comportarse. ¿Cómo fue tu despertar espiritual cuando dijiste en voz alta, ya no quiero pertenecer a esta congregación o a esta religión? Hay una cosa que sí me pasó, y sé que le ha pasado a mucha gente que se ha retirado de varias iglesias, de ciertas religiones o etcétera, y es que
sientes el odio de las personas y de inmediato te castigan. ¿Cómo te castigan? Te vas a ir al infierno. Entonces, cuando tú sales de toda la religión y empiezas a ver un mundo más abierto, empiezas a ver otras cosas y otras alternativas y te das cuenta de que tú te puedes portar bien sin necesidad de estar pensando que un Dios bravo, furioso, con rayos está detrás de ti. ¿Hubo una ruptura con la relación con tu mamá? No, para cuando yo me retiré ya había fallecido. Ya había fallecido. Ya había fallecido. Ahí también, por la muerte de ella, fue que no entendí muchas cosas. Yo pensaba, ¿por qué Dios dejó a dos niñas tan pequeñas, solas? ¿Y quién te ayudó en esa época? ¿Cuál fue tu fuente de apoyo? Realmente un primo. Un primo fue el único el que nos ayudó y él no es cristiano, no es nada de ese tipo de cosas y fue la única persona que dijo, venga, yo les ayudo, venga, yo les colaboro, porque nosotras estábamos muy pequeñas. ¿Cómo llevas este tema de las creencias religiosas a tu casa con todo lo que te ocurrió? Yo no quiero atar a mis hijos a una creencia. Yo quiero que ellos tengan esa libertad de poder decidir por ellos mismos. Ayer hablando con mi hija mayor, ella me dijo, mami, la gente confunde la religión con la ética y los valores. Son dos cosas diferentes. Tú no puedes inculcar una religión y condicionar a un niño diciéndole te tienes que portar así porque Dios te está viendo. No, tú tienes que portarte así porque está correcto, porque es lo correcto para ti, para tu vida y para las personas que te rodean. Para mí la religión simplemente es una parafilia, no sé, un concepto muy erróneo de un buen comportamiento humano. Nosotros nos vemos pronto aquí en el podcast de Asunto de Familia. Hasta luego. Mauricio, ¿qué tanto es presionar a un niño cuando uno le dice que Dios todo lo ve, que no puede mentir, que no puede hacer cosas incorrectas porque Él está ahí pendiente? A ver, hay algo que no puedo negar, que pues, es negar la fe, es negar lo que creo, y son los atributos de Dios. Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Dios es un Dios omnipresente que está en todo lugar. Entonces, pues negarle eso a mi hijo, pues, es negar, vuelvo y te digo, básicamente la fe. Ahora, yo sí creo importante decirle a mi hijo, Dios está viendo lo que tú haces. Igual, es decisión no solo de mi hijo, sino de cualquiera de nosotros como adultos, si queremos hacer las cosas bien o no. Creo que Colombia pues, es un país, aunque laico, pues, con una tradición católica muy fuerte, donde hay una conciencia de Dios, un conocimiento de Dios, pero igual cada quien vive como bien le parece y así lo define la Biblia. Pero a mí me parece algo muy arriesgado con los niños y es dejarles todo a su libertad de lo que tú quieras creer. Psicológicamente, pues ustedes están justamente en esa edad. Psicológicamente, durante los primeros 7 años de edad, el niño va a adquirir las herramientas fundamentales para lo que será su vida, pero luego la psicología propone algo y es, venga, el niño realmente va a terminar de formar su carácter y su estructura hasta los 17 años. Entonces uno dice, yo no le puedo dar la libertad a mi hijo de decidir lo que quiera o no, y si ustedes me permiten ir más allá, la neurociencia, o sea, hablando de ciencia, no hablando simplemente de lo que yo creo porque la religión me lo dice, la neurociencia dice que el cerebro humano solamente termina su desarrollo y su capacidad a los 25 años de edad. De hecho, hoy hay un debate, una noticia pues que le da la vuelta al país, si es correcto, si no es correcto, y es lo que en algún momento se habló, que niños a partir de los 3 años puedan decidir si se quieren hacer una cirugía de cambio de género. Entonces uno dice, venga, un niño a los 3 años tiene la conciencia y va a poder asumir las consecuencias de su decisión a los 3 años cuando tenga 21. Entonces a mí la misma ciencia, vuelvo y te digo, me va diciendo, no, venga, al niño hay que ayudarle, al niño hay que acompañarlo y no lo puedo dejar solo en esa libertad. Entonces, para nosotros, pues con mi esposa, es fundamental que nuestro hijo tenga un conocimiento de Dios y que sea formado, instruido con esos valores cristianos que son los que nosotros creemos. Carlos, como filósofo y profesor de ética, ¿es necesaria la religión para poder inculcar valores a nuestros niños y jóvenes? No es necesaria. Precisamente la irrupción de la ética tiene que ver con un desplazamiento de la moralidad que siempre ha sido generalmente impuesta
por una familia, por una comunidad, por una cultura. ¿Por qué no es necesaria? Digamos que las religiones tienen un grado de arbitrariedad, una, si se quiere así, axiomática, una serie de normas impuestas de manera irreflexiva, que tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo de la cultura occidental, tienen un valor muy alto, pero se ha ido comprendiendo con el paso del tiempo que su fundamento es la culpa y la interiorización de la culpa, y antes que el desarrollo de la conciencia. Ahora bien, el Dios es el Dios de los ejércitos. Los asesinatos en nombre de Dios no se detienen. Israel va a acabar con Hamas a nombre de Dios. Hamas quiere acabar con los judíos a nombre de Dios. Es difícil encontrar un guerrillero o un paramilitar que no sea supremamente creyente, o un sicario que no tenga un crucifijo en su casa, o como lo muestra Fernando Vallejo en La Virgen de los Sicarios. Tienen un escapulario en la mano para tener puntería, un escapulario en el tobillo para poder escapar después de hacer el trabajo, y un escapulario en el pecho para que les den el trabajo y les vaya bien. Si esa persona hubiera tenido una formación ética profunda que apelara a valores universales, que apelara a su conciencia y al cuidado de la comunidad, más allá de una, digamos, deidad extraterrena, posiblemente esa persona cuidaría más de causarle daño al prójimo. Cierro con esto. El cristianismo, que es la religión que nos informa, afirma que todos somos hermanas y hermanos de un mismo Padre, y que en el otro deberíamos ver, digamos, la sacralidad, y por tanto tendríamos que cuidarlo, y eso no ocurre. Desafortunadamente, por razones que no terminamos de comprender, no basta la religión. Ahora, la doble moral existe cuando hay una moral de base. Cuando una persona tiene una, digamos, una conciencia ética, podría incluso expresar sus dudas respecto a un tema complejo. Por ejemplo, los temas de la bioética, aborto, eutanasia. No simplemente decir es que Dios lo prohíbe o Dios lo prescribe. Es decir, con esos ejemplos la religión no necesariamente forma buenas personas, de acuerdo a los ejemplos que estaba escuchando ahora. No necesariamente, eso hay que aclararlo. Por supuesto que yo diferenciaría religiosidad de espiritualidad. Creo que la espiritualidad es más profunda y puede servirse de valores cristianos. Yo, por ejemplo, respeto, valoro y sigo el camino de Jesús, pero también soy lector y seguidor de las tradiciones budistas, taoístas, y mi área de trabajo en filosofía ha sido los buenos vivires que se fundan en espiritualidad ancestral indígena. Entonces, la conciencia de la madre tierra, donde, digamos, la divinidad es todo lo existente y todo tiene que ser cuidado porque todo es sagrado. Pero Jesús fue el que introdujo, por ejemplo, el concepto de igualdad y amor en Occidente. Tiene unas cosas maravillosas. ¿Qué pasa? Que la religión es un dogma que han construido hombres, ¿no? Cuando Jesús llega al templo invadido por mercaderes, y en un acto de fuerza, no de violencia, sino de fuerza, los expulsa, uno podría pensar que hoy, si un Jesús estuviera presente, también haría lo mismo con algunos pastores que se aprovechan de sus rebaños para enriquecerse. Mira que yo ahí como que vuelvo y digo, es que al final Dios es amor y es una sola unidad. Lo que pasa es que llegaron las religiones y nos dividieron. Ahí es donde yo digo que a mí sí me gusta como enseñarle la libertad a mi hija, no porque no quiera, digamos, acompañarla en su camino, porque como tú dices, está muy pequeña para ella poder saber qué está bien o qué está mal, pero precisamente como estos años son tan importantes en donde están como validando lo que van a hacer, entonces permitirle que ella se haga preguntas, que ella diga esto sí, esto por qué, porque ¿qué pasa? Llegamos a los 30 años en donde tú has creído un montón de cosas y entonces empiezas a los 30 años apenas a ver qué, para dónde ir, qué es esto, cómo así, Dios existe, no existe, por qué pasa esto si Dios existe, y entonces toda la cantidad de preguntas que la mayoría de adultos nos hacemos cuando uno empieza a buscar ese despertar espiritual. Entonces acompañar a un niño desde la espiritualidad, desde hay un amor, pero no tienes que irte por este lado para poder acercarte a Dios o comportarte de esta forma,
porque de pronto Dios o mamá o lo que sea, porque entonces empiezas otra vez a meterlo en el sistema, que al final el sistema religioso, educativo, político, lo único que quiere es que igual sigamos ese camino, porque es más fácil para el mundo estar bajo sistemas. Entonces es como la posición que yo tengo frente a la parte espiritual y de valores de mi hija. Yo soy misionero cristiano, pues obviamente es lo que digamos defiendo y es lo que le enseño a mi hijo, pero cuando los dos invitados hablan de la religión, pues uno tiene que decir, venga, ¿qué es religión? ¿Sí? No sé si en el concepto el profesor, la palabra religión viene de un vocablo latín que es religare, que significa religarse o volverse a ligar. Entonces la religión es un intento desesperado del hombre por volver a Dios, pero pues eso no existe, porque es Dios quien se acerca y quien llega al hombre. Ustedes pues que hemos hablado de Jesús, entonces Jesús es el puente, es el canal a través del cual Dios llega al hombre. De hecho hay una Biblia católica, una traducción de la Biblia católica que se llama Dios llega al hombre. Entonces cuando uno habla de religión, porque sí es importante, creo, para la audiencia entenderlo, pues cuando hablamos de religión hay solamente, porque es que hablamos de muchas religiones, no, en el mundo hay 5 religiones, no más. Esas religiones son dos politeístas y 3 monoteístas. Entonces cuando hablamos del budismo, ¿cierto? Y del hinduismo, pues venga, yo no sé, pues las creencias que ya ellos tienen en el hinduismo, donde podemos hablar de más de 25.000 dioses, ya no es solamente un dios, sino una cantidad de deidades, y en el hinduismo, perdón, en el budismo algo similar, aunque su máximo dios sea Buda, y en las monoteístas, y es muy curioso lo que el profesor decía ahora, porque en el monoteísmo tenemos religiones que tienen un único dios, y curiosa o coincidencialmente es el mismo Dios. Entonces hablamos del islamismo, del cristianismo y del judaísmo, que tenemos al mismo Dios. Entonces claro, ya de ahí para allá empiezan a desprenderse unas ramificaciones de esas religiones. Entonces sí es importante entender que esto no es un tema de religión, porque pues no estamos metidos en una religión, y coincido en que en nombre de la religión se ha hecho cosas que no deberían hacerse. De hecho, si yo me voy a la Biblia, pues ustedes 3, y al igual que yo, que creemos en Jesús, pues a Jesús lo mataron los religiosos. Ahora, si ustedes me permiten ir más allá, lo hablábamos antes de iniciar el programa, por ejemplo, para mí ha sido muy complejo el tema de la educación de mi hijo, porque pues es un niño que tiene ciertos valores, que cuando llega a la sociedad se confronta con realidades que no son las suyas. Entonces uno dice, venga, yo lo puedo educar, yo lo puedo formar, yo le puedo enseñar muchas cosas, pero finalmente él va a estar expuesto a un entorno que yo no puedo controlar como papá, que él tiene, y es finalmente lo que hacemos con mi esposa a través de los valores, es brindarle unas herramientas y decirle, hijo, esto es lo que te puedo entregar, con eso ve y enfréntate al mundo, porque yo no voy a poder cuidarlo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y pues hoy en día, así como hay un papá que cree, pues hay muchísimos papás que no creen, y es respetable, y pues es a lo que mi hijo finalmente se enfrenta. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, o qué tan arriesgado, que fue la misma pregunta que le hice a Jimena, es desde la infancia no hablarles, por ejemplo, del tema de Dios, sino que inculcar los valores de otra manera, como dejarlos en esa libertad de elegir? Sí, yo creo que ahorita lo menciona Mauricio. Esta discusión ya se ha zanjado a nivel estatal, y la mayoría de países democráticos han decidido que la religión hace parte fundamentalmente de una esfera privada, y en las instituciones públicas se acogen valores pluralistas y se respeta la diversidad. O sea, ya está saldado que colectivamente nos hemos dado cuenta que no vamos a entrar en una competencia entre religiones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, claro, en la esfera íntima de tu hogar tienes todo el derecho a, digamos así, orientar a tu familia, y esa es parte de tus tareas, y además das de lo que has recibido y de lo que tú mismo has cosechado en esa búsqueda religiosa y espiritual. En el caso de quienes tomamos distancia de esa educación religiosa, lo hacemos partiendo de la base que nos criamos en un contexto católico cristiano, y empezamos a darnos cuenta de las falencias de esta visión, y además de algunas cuestiones
que podrían estar limitando no solamente la libertad, sino la creatividad y lo que en la Constitución se llama el libre desarrollo de la personalidad de nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces decidimos optar por otras vías distintas y ahí aparece la dimensión espiritual que recoge elementos de las religiones, pero no se cierra en un dogma, y mucho menos, que de pronto es una cosa que, entonces ahí voy a tu pregunta, que no tenemos, es la culpa, y es el miedo. De hecho, hay una parte donde Kant, que es uno de los teóricos de la ética, en la crítica de la razón práctica, él va a decir, necesitamos postular a Dios y a una inmortalidad para que los malos sepan que lo van a pagar mal en otra vida, porque si no hay nada más, harán el mal tranquilamente. Entonces necesitaríamos ese temor a Dios para que nuestro sistema ético esté completo. Bueno, eso también ha sido criticado, porque educar desde el miedo... Ahora, la libertad es un riesgo, siempre, y es un desafío. Y lo que nosotros vemos, y eso está incluso documentado, los países más ateos del mundo son los que mejor nivel de convivencia tienen. Porque a veces la religión también tiene que ver, en términos psicoanalíticos, con una búsqueda de la ley del padre y de la seguridad. Y eso trata de imponerse a los otros. Siempre la persona que es muy religiosa trata finalmente de imponer lo que cree que es la verdad. Las personas que nos ubicamos en un marco pluralista sabemos que hay verdades y que no tenemos por qué imponer una, salvo que nos digan, bueno, ¿qué camino seguimos? ¿Sí? Por ejemplo, en el colegio, ¿qué camino seguimos? Y la recomendación mía siempre ha sido, genial que se den religiones comparadas. No religión solo la catequesis, no, religiones comparadas. Por ejemplo, judaísmo, los monoteísmos, judaísmo, hinduismo, islamismo y cristianismo, pero también las religiones orientales, o las espiritualidades orientales. Vamos a futuros asuntos y ya regresamos con este debate en Asunto de Familia. Hola, mi nombre es Diana Lopera, soy productora audiovisual y me encanta la fotografía. Hola, soy Johnny Sarria, comunicador social y me gusta mucho el cine. Hola, soy Julián Murillo, soy economista y me gusta escribir. Estamos en un contexto bastante religioso y la moral se ha construido a partir de unos valores que son positivos a la hora de hacernos buenos seres humanos, ¿verdad? Diana, yo quiero saber cómo es tu relación con la religión. Bueno, en mi casa son católicos, mi mamá es una persona practicante, ella va todos los domingos a misa, pero no es tan ortodoxo, o sea, en mi casa es lo que tú quieras creer con tal de que tú seas buena persona. Julián, ¿y vos sos cristiano también? No, por ahora pues opto pues por dar mi servicio a la humanidad. Vos, Johnny, ¿cuál crees que es tu forma de creencia y qué tanto se diferencia a las creencias que hubo en tu casa? Pues en mi casa no hubo como algo muy fuerte hacia la religión, siempre nos dieron la libertad, no tanto de escoger, sino como que, bueno, si usted quiere ir a misa, pues vaya. Yo elegí hasta una edad en dije que no iba a creer como en ninguna religión en especial, más abierto como a creer en todo y a la vez como en nada, pero nunca hubo un conflicto y lo que yo les decía a ellos era, si yo fuera cristiano, sería un buen cristiano. ¿Qué fue lo que hizo que te separaras un poco de ese camino que eligió tu mamá con el catolicismo, aunque no sea demasiado ortodoxo, pero sí es practicante? La verdad siempre fue como esa búsqueda espiritual. Entonces realmente lo mío obviamente es creer en Dios, es creer en la Virgen María, los ángeles, los arcángeles, toda la divinidad que hay en la parte de arriba, pero también entender que hay divinidades en la tierra, como los elementales, la tierra, el agua, el aire, el fuego, o sea, es como que todo es un conjunto, es como más en lo que yo creo. ¿Cómo hiciste para tomar esa decisión de no hacer parte de este grupo de pronto de creencias y cómo fue la reacción de tu familia? O sea, yo no sé si hice algo en especial, yo solamente sabía que cuando niño empezaba a rezar todas las noches antes de dormir porque era lo que decía. Y hubo un momento entre la niñez y la adolescencia que yo dije, ¿por qué estoy haciendo eso? Es como el momento de revelación y yo,
que eso tiene alguna función, tiene alguna respuesta. Yo todas las noches memorizar Padre Nuestro que estás en, o sea, es así. Respeto todas. Yo sigo creyendo en mí, en los demás, en ser buena persona y listo. Todo funciona y fluye con bonita energía. ¿Cuál dinámica compleja has visto en tu familia que tengan una moralidad religiosa que vos digas, es que por eso es que yo no comparto esa visión? Hay algo que no me gusta de ninguna religión y es el tema de que tengan que dar un diezmo casi que obligatoriamente. En la católica es un poco más suave, en la cristiana te entregan el sobre con el nombre. Bueno, y si me pueden resumir en una palabra, ¿cuál es el valor que ustedes más destacan de su familia? El respeto. ¿Tú, Diana? El servicio a la humanidad. La responsabilidad. Cuando siento que las personas saben hacer sus cosas y pueden ayudar a los demás de forma responsable porque lo quieren hacer, no obligados, contribuye mucho a la sociedad. Yo sé que ustedes allá en estudio tienen mucho de qué hablar sobre este tema. Nosotros nos vamos a quedar aquí conversando un ratito más y nosotros nos vemos luego. Jimena, ¿de dónde vienen esos principios morales entonces que estás inculcando a tus hijas? ¿De dónde vienen? En mi familia, mis papás yo empecé a notar un cambio en que ya no querían como hacer parte de la religión, ser practicantes de la iglesia. Precisamente escuché a mi mamá mucho tiempo autocuestionándose y diciendo, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Y entonces, en el momento de la adolescencia, a mí eso me daba igual, uno era católico porque le enseñaron y ya. Pero cuando empiezo a crecer y cuando formé familia, fue donde empiezo yo a decir, ¿qué es lo que yo quiero para mis hijas? Y entonces, siempre para mí, como la respuesta de todo ha sido el amor. O sea, yo soy una persona que cero problemas, como que esa es mi vibra. Entonces, ahí es donde yo dije, esto es Dios y esto nace de Dios. Y entonces empiezo a entender también que estamos en una correlación, en donde todos tenemos responsabilidad absoluta de eso que está pasando, en donde la naturaleza también hace parte de nosotros. Y entonces ahí es donde yo digo, ok, esto es lo que yo quiero enseñarle, y como te vuelvo y te digo, desde la libertad, porque yo tampoco quiero que mi hija piense así porque yo pienso así. A lo mejor ella se va a permitir explorar y a lo mejor puede que diga yo quiero ser católica y que haga lo que ella quiera, con tal de que sea siempre su principio el amor por el planeta, por los demás, por Dios. Entonces de ahí viene todo. Y bueno, mi esposo también coincide conmigo, que eso también siento que es muy importante, como tú dices, siempre mi esposa y yo. Eso es vital, porque pues la familia tiene que estar como de acuerdo en esta decisión de dónde vas a provenir tus valores o tu Dios. Yo creo que uno de los temores más grandes de todas las personas de quienes tenemos hijos es como que sean buenas personas. Total. ¿Sí? Que sean buenas personas, que actúen correctamente, que puedan ser felices en el momento. Y quisiera preguntar, como que nadie inculca de cierta forma a un hijo o hija a robar, a ir por el camino incorrecto, a matar o a hacer cosas pues que obviamente no son debidas. ¿Por qué pasa esto? Si por ejemplo en tu caso, Mauricio, puedes inculcar muchos temas religiosos, pero como decía Carlos, no necesariamente eso haga que sean buenas o malas personas. A ver, definitivamente hay algo que también es innegable, y es, yo puedo enseñar muchas cosas, pero al final, como te decía, pues nuestros hijos están en la libertad, en su conciencia y en su madurez de asumirlo. Nosotros le decimos a mi hijo, se lo reiteramos, tú vas a seguir este camino hasta los 18 años, de ahí en adelante tú vas a creer en lo que tú quieras. Nosotros te vamos a enseñar y te vamos a formar, pero llega un momento donde tú decides. Esa es nuestra manera de hacer, de guiar, de acompañar, pero pues también hay que decir, hay muchos padres, más allá de hablar si católico, cristiano, evangélico, que han fracasado en ese ejercicio, que de pronto lo hicieron de la mejor manera, o es más, hoy lo están haciendo. Yo tengo la experiencia de trabajar, y bueno, es una mezcla ahí de todo, de hacer parte de consejería espiritual en un colegio de nuestra ciudad, al que llegué justamente por sus valores cristianos, porque yo decía, yo no quiero dejar a mi hijo en cualquier lugar. Buscamos y buscamos, y llegamos a ese colegio donde la rectora, la fundadora, pues es una mujer que cree en Dios y que enseña esos valores. Entonces me he venido vinculando con el colegio, y entonces uno se encuentra niños que sus papás pueden ser muy espirituales, vuelvo y te digo, independientemente de su creencia o de su religión,
pero que los niños no lo hacen, que los niños fuman y sus papás no lo saben, que los niños toman y sus papás no lo saben, que los niños consumen drogas y sus papás no lo saben. Entonces ahí es donde uno dice, ahí hay otro tema muy complejo, también documentado, hay estudios, y es hasta donde el papá y la mamá sí están presentes en la vida de sus hijos. Y presentes me refiero a que emocionalmente están presentes. Hay un estudio, por ejemplo, que es muy impactante, desarrollado en las principales cárceles de Estados Unidos, que habla que el 80% de los delincuentes que están en las cárceles de Estados Unidos crecieron sin una figura paterna. Eso no quiere decir que por no tener papá, entonces mi destino es ser un delincuente, no, pero yo sí necesito mirar que venga, es que si mi papá no estaba para guiarme, para inculcarme los valores, para enseñarme, pues seguramente puedo llegar a tomar un camino equivocado. Pero entonces ahí sí hablamos de que los valores no necesariamente vienen de la religión. Claro, vuelvo y te digo, digamos que para mí es muy importante llevar a mi hijo a creer en lo que yo creo. Y acá tengo que partir de algo que seguramente pues es como lo más claro, ahora que Carlos decía, pues finalmente la Biblia es un escrito de hombres. Claro, la Biblia fue escrita por más de 40 autores, pero quienes han tenido la oportunidad de leer la Biblia también entienden que cuando uno la lee, pues es un libro que pareciera haber sido escrito por un solo autor. Y para mí hay algo que el apóstol San Pablo dice en una de sus cartas a su discípulo Timoteo, que es fundamental, y él dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Más allá de si hubo muchos o poquitos autores, Dios los inspiró, y entonces para mí, para Mauricio Nocua, la Biblia es una verdad absoluta, y es la manera a partir de la cual quiero enseñarle a mi hijo. Carlos, concretamente y para cerrar, ¿cuál es la mejor manera de inculcar los valores entonces a nuestros hijos? Esa es una pregunta muy compleja, pero yo quisiera conectarme con lo que dijo Jimena y resaltarlo. Jimena colocó en el centro de la discusión el amor, y dijo que eso es lo que ha guiado su vida y eso es lo que la hizo de alguna manera desprenderse del dogma cristiano católico. En las distintas espiritualidades que vienen de Oriente, el amor se entiende como una forma de trascendencia. ¿Trascendencia de qué? Del ego. Salir de ese yo encerrado, muchas veces superficial, y conectarse con lo divino que hay en cada uno de nosotros, con la divinidad. Y esa divinidad, tú lo dijiste muy bien, está en todo lo existente. Entonces yo creo que las religiones que nosotros conocemos aquí en Colombia desatienden esa parte de lo que es el ego como separación de todo lo existente. Yo, en mi familia, optamos por un camino espiritual donde, digamos, la práctica meditativa, el silencio es muy importante, la reflexión, y lo que busca es ir abriéndonos amorosamente hacia los demás y hacia nuestro interior, y creemos que a partir de ahí, sin necesidad de introducir culpa, ni dogmas, ni leyes externas, por ejemplo, no tomar café para algunos, no donar sangre para otros, etc., podremos construir una mejor sociedad. Carlos, Mauricio, Jimena, gracias por acompañarnos en Asunto de Familia.